Buenas tardes, yo soy Priscila Pichardo y junto a mi compañero Brian Morel les estaremos hablando sobre las estrategias y procedimientos del diseño arquitectónico, fundamentándonos en el programa y metodología del proyecto del libro de teoría de la arquitectura del arquitecto Enrico Tedeschi. A continuación, vamos a ver varios aspectos dentro del mismo, en el cual a través de este libro de Enrique Tedeschi vamos a encontrar en sí el concepto, las cualidades, la importancia, el desarrollo que ha tenido de estos métodos en el diseño, el cual es una herramienta fundamental a la hora de organizar y de la guía de lo que es ya el proceso creativo del proyecto. Este trabajo, en base a lo que sugiere el arquitecto Enrico Tedeschi, parte de una postura moderna que intenta profesionalizar el rol del arquitecto, alejándolo de la figura de artista solitario que diseña por inspiración. Es decir, que Enrico Tedeschi en esta se fundamenta de que el arquitecto no es simplemente un artista que diseña todo en base a una inspiración, en base solo a lo artista, sino que este proporciona que debe de haber una metodología, una programación para realizarse lo que es el proyecto arquitectónico y todo basándose en lo que es la investigación debido a que de aquí se podrá proponer un modelo de proyecto arquitectónico que verdaderamente sea funcional, en donde se analiza todas las disciplinas y todo el hábitat, las necesidades del usuario, para así crear no solo una obra de de puro lujo, de puro rol artístico, sino que sea funcional. Bien, vamos a empezar con lo que es la importancia que ha adquirido el desarrollo de los proyectos. Aquí en primer lugar encontramos lo que es racionalización del proyecto creativo, la claridad en la toma de decisiones. Es aquí en donde a través de este método el arquitecto puede justificar sus decisiones, el por qué se puso esa habitación allá o por qué se diseñó de tal forma. Pues es aquí donde a través de estos métodos este arquitecto pues justifica las necesidades del diseño, mejora la calidad del diseño, la facilitación del trabajo interdisciplinario, también encontramos las herramientas pedagógicas. ¿Qué son los métodos? Para Enrique Tedeschi, los métodos son un sistema estructurado de pensamientos y acciones que permiten al arquitecto organizar el proceso del proyecto de forma lógica, racional y coherente, que era lo que estaba mencionando al principio en la introducción, de que ya el arquitecto deja de ser puro artista y comienza a ser más racional, comienza pensar de por qué se debe de hacer de tal forma o cómo puedo hacer que este proyecto sea más funcional. No se trata simplemente de reglas fijas, porque al escuchar métodos podemos creer que simplemente no son reglas que se tienen que cumplir y no, sino que son instrumentos que orientan el diseño, que orientan al arquitecto desde la comprensión del problema hasta la formulación de soluciones espaciales. ¿Cuáles son los métodos y los autores? Encontramos a Bruno Sevi, en el cual usa un método basado en la experiencia del espacio arquitectónico vivencial. Eh, este arquitecto aboga por una arquitectura entendida desde lo perceptual, más cercana a lo emocional que a lo racional.
Su método no es sistemático ni cuantificable, pero aporta una visión cualitativa y humanista del diseño. Tenemos a Walter, método racionalista e interdisciplinario. Se apoya en la ciencia, la técnica y el análisis funcional. Introduce el concepto de planificación por etapas, incorporado procesos lógicos y enseñanzas sistemáticas del diseño. En número 3 tenemos a Max Bill, método científico y estructurado, muy influenciado por el funcionalismo. Proponen que el diseño se basa en una solución objetiva de problemas. Tenemos a Christopher Alexander, el cual desarrolla el método de los patrones de diseño. Clasifica los problemas arquitectónicos y recurrentes, que proponen soluciones que se combinan según las necesidades. Tenemos a Herbert Simon, desde la teoría del diseño en ciencias cognitivas, propone un modelo analítico y secuencial para resolver problemas. Bien, a continuación tenemos lo que son ejemplos de aplicaciones y pasos que tiene estos procesos. Tenemos en el cual los ejemplos que Tedeschi proporciona en el libro, encontramos el diseño de un hospital que, como bien recordamos, mi compañero y yo, en las primeras clases de teoría de la arquitectura 2, el profesor siempre nos mencionaba sobre esto, sobre cómo debe de ser un diseño de un hospital. Y siempre recuerdo que nos mencionaba que el primer factor para yo diseñar un hospital es ver la definición del problema, cuál es el problema, cuál es la deficiencia, por qué realmente se debe de construir ese hospital en dicho lugar. Es decir, que debe de haber un análisis, una investigación previa. Y aquí en este libro encontramos lo que es el diseño del hospital, en el cual la aplicación del método es racional y funcional, inspirado en groups. Se parte del análisis del usuario, es decir, qué usuarios van a pertenecer en dicho proyecto. Aquí encontramos médicos, pacientes, el personal que va a trabajar allá. Programa funcional, número de camas o como el tipo de servicio que se va a utilizar. Flujo y circulación, entra en también la zonificación, las restricciones técnicas y normativas, el resultado de un diseño modular claro que sea funcional, con una respuesta lógica a cada necesidad, el cual fue estudiada, sobre lo que es el diseño de un hospital debe de estar clara. Y en segundo encontramos el diseño de una escuela. Se puede aplicar un método integrador como el de Christopher Alexander, que inicia con un estudio del entorno social y cultural, observación de dinámicas pedagógicas, participación del usuario, que en este caso ya no serían los médicos, paciente y personal, sino que serían los alumnos y docentes. Se construyen patrones que se adaptan al contexto, como aulas abiertas, patios activos, conectividad visual, entre otros. Resultado del espacio flexible y significativo, adaptables a la comunidad. ¿Cuáles son estos pasos que, que tiene este proceso? O sea, ¿cómo se llega a eso? De esto también el profesor nos hablaba al inicio de las clases, en el cual tenemos la definición del problema. Es aquí donde se empieza a identificar las necesidades, el por qué se necesita, los objetivos, las restricciones, el problema en sí, cuál es. En segundo lugar, tenemos la recopilación de información. Es aquí donde yo busco el lugar del sitio, el clima, las normativas, eh, lo que son los materiales, la tecnología. Empiezo también a analizar la información no solo del lugar, sino del proyecto, pero
también involucrando a lo que es el usuario que va a habitar en dicho proyecto. Tenemos en tercer lugar el análisis. Aquí comenzamos a evaluar todas esas informaciones que buscamos, pues empezamos a evaluar y a clasificarlas. Dice aquí clasificación de jerarquización de los problemas, detección de conflictos y oportunidades. En cuarto tenemos la síntesis, que encontramos aquí la generación de propuestas preliminares, búsqueda de soluciones tipológicas y espaciales. Aquí también encontramos lo que es el diagrama de flujo, relaciones, estructuras. Es de aquí ya en esta síntesis tenemos el proyecto ya un poco más avanzado. En quinto tenemos la evolución, en el cual está la comparación alternativa, revisión de los criterios técnicos, funcionales, simbólicos y económicos y posibles ajustes, es decir, cosas que aún tienen como una tuerca media floja, pues aquí ya estos posibles ajustes tienen que ir ya concretizándose. En sexto lugar, tenemos el desarrollo del diseño, en el cual tenemos la formalización del anteproyecto, la representación gráfica, maquetas, planos. Es aquí ya prácticamente ya tenemos el proyecto y la retroalimentación y adaptación, que es la revisión crítica constante, la capacidad de volver a etapas anteriores si hay errores y nuevas necesidades. Es decir, que es aquí ya cuando ya yo tengo el proyecto hecho, concretizado, pues yo vuelvo a dar una revisión crítica. Es decir, es ver mi proyecto y yo decir, esto aquí no está funcionando, déjame volver a realizarlo, déjame volver a componer y así sucesivamente. Y pues ya ahora le dejaré con mi compañero Brian. Gracias. Clasificación de métodos según Enrico Tedeschi. El autor aquí reconoce la riqueza de los diferentes enfoques de la metodológicos, pero propone que el arquitecto debe elegir y adaptar el método según el tipo de problema que presente. También sus propios recursos, no hay una receta única para su necesidad, sino también que actúa en un sentido crítico y que su impacto de cada decisión de diseño tiene que ver en cuanto a la metodología del diseño. Una de las obras que puede vincularse directamente a los conceptos metodológicos de Enrico Tedeschi, que comenta, es el edificio de la Bauhaus, ya que fue diseñado por Walter Gropius, un arquitecto bien reconocido. Aquí él menciona una lista de pasos que lo voy a estar enumerando. En primer lugar, métodos empíricos y intuitivos, los cuales estaban basados más en las experiencias espaciales de la persona del arquitecto. Carecen de una estructura fija, como ejemplo, Le Corbusier, Sevi, en partes de esta estructura, carece de esto. En cuanto a los métodos racionales o científicos, el proceso lógico y ordenado de cada etapa claramente definida se apoyan en el análisis de una síntesis y la evaluación de esta. Ejemplo que se pueden ver en los métodos racionales y empíricos es en el arquitecto Walter Gropius, eh, Max Beer y H.L. Heath. En cuanto a los métodos místicos que pueden usar cada uno de ellos, están lo que es la combinación de intuición y análisis. Aquí permite más lo que es la flexibilidad y retroalimentar todas esas ideas en el proceso. En cuanto a los ejemplos de aplicaciones y pasos que tienen ese proceso, está en primer lugar lo que es el diseño de un hospital. Aquí hay que aplicar métodos racionales y funcionales inspirados en el arquitecto Gropius. Ejemplo, ser parte de un análisis de un usuario médico, de un paciente personal, de un programa funcional, de un núcleo de camas, de tipos de servicios, de flujo, de circulaciones, de zonificaciones y restricciones técnicas y normativas, es el resultado de un diseño modular y, claro, funcional, con respecto a la lógica de cada necesidad. El diseño de una escuela se puede aplicar en un método integrado como el que usa Christopher Alexander en el inicio son
estudio del entorno social y la cultura, una observación dinámica y pedagógica, participación de usuarios como alumnos, docentes, y se constituye en cuanto a unos patrones que se adaptan al contexto. En cuanto a la definición del problema, aquí hay que identificar las necesidades y el objetivo de las restricciones, se formula un programa arquitectónico claro, recopilación de información, datos de sitio, climas, normativas, materiales, tecnología, entre otros. El análisis, evaluar las informaciones, clasificación, jerarquización de problemas, detención y conflicto de oportunidades, síntesis, generación de propuestas preliminares, búsqueda de soluciones tipológicas y espaciales, diagramación de flujo, relaciones de estructura, evaluación, comparación, alternativas y un sinnúmero de cosas que conmueven y conllevan el proceso de diseño. Asimismo es como el desarrollo del diseño, formalización de anteproyectos, representación gráfica, maquetas, planos arquitectónicos, retroalimentación y adaptación en cuanto a una revisión crítica y constante, en cuanto a la capacidad de volver a etapas anteriores si hay errores o nuevas necesidades. ¿En qué consisten estos pasos? Bueno, en estos pasos es el punto de partida en cuanto a la definición de problemas que estuve mencionando anteriormente. El tipo de edificación, ya sea vivienda, escuelas, hospitales, va a depender del usuario, principalmente de niños, médicos y familiares. El objetivo que tiene el proyecto, que es la funcionabilidad, aparte de la estética y de todo. Las restricciones, los presupuestos, las normas, el terreno, recopilación de normativas, entre otras. El análisis consiste en un programa de clasificar y jerarquizar la información recopilada. En cuanto al problema, en cuanto a los problemas que consisten, eh, cabe destacar que Enrico Tedeschi plantea un método a medida que se concilia los discursos adicionales y opcionales, también las virtudes del método que proyecta, como una estructura de pensamiento arquitectónico, una mejora de calidad, facilita el trabajo indisciplinario y es útil en proyectos complejos. Dificultades de métodos, puede volverse un poco rígido o mecánico, también va a depender del criterio arquitectónico que se utilice y no garantiza la calidad estética ni la belleza. Y el símbolo no es siempre surge del método, sino del talento del diseñador. En conclusión, este enfoque metodológico del diseño arquitectónico, tal como plantea Enrico Tedeschi, es una representación de una evolución en la práctica del proyecto, a pesar de la intuición de puras estructuras racionales que facilitan la toma de decisiones y responden a la complejidad creciente de los proyectos, aunque su aplicación presenta desafíos como la rigidez y la posible pérdida de espontaneidad. Bien utilizando puede enriquecer el proceso como resultado arquitectónico, reconociendo que el arquitecto ha demostrado que combinar métodos de intuición y sensibilidad cultural producen obras significativas, funcionales, consolidando así la importancia de este enfoque arquitectónico contemporáneo. Muchísimas gracias.